Buen día a todos los presentes, gracias por su puntualidad. Vamos a tener nuestra cuarta sesión con los capítulos de fisiología renal. Hoy vamos a ver uno de los mecanismos, bueno, en realidad cuatro formas de que el riñón contribuye en la concentración y dilución de la orina. Primero, cómo se concentra y cómo se diluye la orina en función a las necesidades del organismo. Y segundo, ver la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y la concentración de sodio, que son dos mecanismos que tienen que ver con fenómenos que hoy vamos a integrarlos dentro de nuestro conocimiento de la fisiología renal. ¿Ya? Hay cuatro mecanismos de regulación en general que están adicionales a lo que hemos visto ya, ¿no? A la formación de orina y a la función de reabsorción y excreción de los túbulos renales, además de la función de filtración que ya hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar en cuatro elementos: la excreción de orinas diluidas, el primero; la excreción de orinas concentradas, el segundo mecanismo; la retroalimentación y control de la concentración del sodio, y por lo tanto, siendo este el principal electrolito en el líquido extracelular, la osmolaridad del líquido extracelular está también dependiente de la concentración del sodio. Y vamos a ver dos otros reflejos que coadyuvan también en forma simultánea con los fenómenos homeostáticos que el riñón precede, ¿no? Entonces, el mecanismo de la sed, por ejemplo, y el apetito por la sal son dos elementos muy relacionados a la osmolaridad, a la concentración de sodio y a la necesidad o no de retener líquidos en el organismo. Entonces, son cuatro mecanismos simples, sencillos, no son difíciles de entender y que hacen a la función renal también cotidiana, es decir, no son funciones que se van activando, digamos, en forma secuencial, sino son funciones que el riñón desarrolla en forma simultánea. Todas las funciones renales que hemos mencionado hasta ahora se desarrollan en forma simultánea, es decir, no es que uno empieza y termina y recién empieza el otro, ¿no? Sino que todos ellos están activándose en forma simultánea. Vamos a dedicarnos a la producción de orinas diluidas en esta primera parte. Se refiere a la regulación de excreción de agua, que en general es independiente de la de los solutos, ¿no? Vamos a ver que la eliminación de solutos casi se mantiene invariable, ¿no? Pero aún así, fíjense, la osmolaridad de la orina puede tener un rango de variación grandísimo, ¿no? Es decir, va de una osmolaridad de 50 miliosmoles, una orina muy diluida, hasta las 1200 miliosmoles, una orina muy concentrada. Hay que recordar en esto la presencia, la participación de la hormona antidiurética o vasopresina. Esta hormona es importante para la producción de orinas concentradas, como vamos a ver, pero ¿cuándo es que se libera esta hormona antidiurética o vasopresina? Cada vez que la osmolaridad del plasma se incrementa. Entonces, cuando la osmolaridad sobrepasa los 300 miliosmoles, empieza a liberarse hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene un efecto principal en la permeabilidad al agua en el túbulo contorneo distal, porción final, y en el túbulo colector, tanto la porción cortical como la porción medular del túbulo colector están influenciados por la presencia de hormona antidiurética para permeabilizarse al agua, porque cuando no está presente la hormona antidiurética, dijimos claramente en la anterior clase, que estos segmentos tubulares son impermeables al agua. ¿Qué quiere decir? Que en ausencia de hormona antidiurética, toda la
cantidad de agua que ha llegado al túbulo colector prácticamente va a pasar a la orina. ¿Ya? Entonces, cuando hay necesidad, cuando aumenta la osmolaridad del plasma y se libera hormona antidiurética, ahí se necesita diluir el plasma. Por eso es que se evita la diuresis, por ello el nombre de hormona antidiurética, y de esa forma se reabsorbe todavía agua en esas porciones terminales de los túbulos renales, ¿no? En el túbulo contorneo distal y en los túbulos colectores. Esto produce una mayor reabsorción de agua y por lo tanto una disminución del volumen urinario, produciéndose una orina concentrada. Y cuando disminuye la osmolaridad del plasma ocurrirá todo lo contrario, ¿no? Por un fenómeno de retroalimentación negativa se deja de liberar hormona antidiurética y después de ello ya los mecanismos renales son los que van a seguir, digamos, buscando la homeostasia de líquidos y electrolitos en el organismo. Entonces, nosotros decíamos que los riñones pueden excretar un exceso de agua mediante la formación de una orina diluida, ¿sí? Aquí tenemos ese ejemplo, por ejemplo, cuando aquí estamos, el paciente ha bebido casi un litro de agua, la osmolaridad, fíjense, el, vamos a ver en negro la osmolaridad de la orina y la osmolaridad del plasma en rojo, ¿no? Más o menos 300 miliosmoles es la osmolaridad del plasma, ya sabemos ese valor normal, ¿no? Entonces, cuando hay un incremento de la osmolaridad, aquí estamos viendo casi 600 de osmolaridad, fíjense, se activan mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de la sed que vamos a ver. Entonces, en estos casos, fíjense, el flujo de la orina, cuando hay mucha osmolaridad y se necesita retener líquido, fíjense cómo el flujo de la orina disminuye, ¿sí? Aquí estamos viendo ml por minuto del flujo de la orina. Y fíjense que la excreción de solutos en la orina, en miliosmoles por litro, acá se sigue conservando en 0,6. ¿Ya? Entonces, hemos ingerido líquidos para poder, digamos, llevar a la homeostasia, esta hiperosmolaridad. Se ha conseguido eso, fíjense, inclusive la osmolaridad ha descendido más de lo, por más abajo del valor de la osmolaridad del plasma. Y fíjense cómo el flujo de la orina aumenta. ¿Ya? Entonces puede aumentar el flujo de la orina, pero la excreción de solutos, fíjense cómo se mantiene prácticamente invariable, ¿no? O con pequeñas variaciones, si ustedes quieren, en el tiempo, ¿no? Entonces, es posible que el riñón pueda eliminar orinas muy diluidas, de 50 miliosmoles, en gran cantidad, ¿ya? Fíjense, y la excreción de solutos no se modifica, es decir, prácticamente solo se está manejando el agua, solo se está concentrando y diluyendo en función a la reabsorción o excreción o paso del agua por el sistema tubular. Pues cuando hay hiperosmolaridad, lo propio, fíjense, hay una hiperosmolaridad, otra vez, el volumen de orina disminuye porque se producen orinas concentradas, esto puede llegar hasta los 1200, dijimos nosotros, pero aún así con una orina concentrada y en poca cantidad, fíjense, la excreción de solutos se mantiene invariable, es la misma. Es decir, el riñón puede excretar excesos de agua eh, o puede excretar orinas en muy poco volumen y muy concentradas, pero sin modificar la excreción de solutos en la orina. ¿Ya? No quiere decir esto entonces que uno pensaría, ¿verdad?, que cuando hay una orina diluida, pues el riñón está eliminando poca cantidad de solutos. Y cuando hay una orina concentrada, el riñón está eliminando muchos solutos. Esta gráfica nos está demostrando que
ya sea en hiperosmolaridad o hiposmolaridad, ya sea que el riñón produzca orinas diluidas abundantes y orinas concentradas en poca cantidad, la excreción de sólidos no varía. Entonces, eso es importante entenderlo porque cualquier variación fuerte de electrolitos tiene efectos mucho más negativos en el organismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se producen las orinas diluidas? Se debe exclusivamente a mecanismos renales. Es el filtrado glomerular que en un principio tiene una osmolaridad similar a la del plasma, de 300 miliosmoles, y a partir del túbulo contorneado proximal eh, hay que empezar a diluir ese filtrado. ¿Y cómo se diluye esos 300 miliosmoles que están similares a lo que es la osmolaridad del plasma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se produce esa dilución? Eso es lo que vamos a explicarles ahora. Primero, hay que entender que hay una mayor reabsorción de solutos en las porciones distales del sistema tubular. Es decir, que la función de reabsorción, como hemos visto en el anterior capítulo, se puede producir tanto en el túbulo contorneado proximal, tanto en el asa de Henle, porción delgada, porción gruesa, en el túbulo contorneado distal, en el túbulo colector, porción cortical, en el túbulo colector, porción medular, en todos esos segmentos tubulares renales, siempre se produce reabsorción de solutos, ¿ya? Pero hay un detalle que hay que recordar, es el asa de Henle y en el túbulo, al principio del túbulo contorneado distal, que son impermeables al agua, pero que esta permeabilidad no depende de ninguna hormona, no está influido por la hormona antidiurética. Aunque exista hormona antidiurética, estas porciones del asa de Henle y el túbulo distal van a seguir siendo impermeables al agua. Y por eso se conoce en esta parte como el segmento de dilución del sistema tubular. Claro, porque como se sigue reabsorbiendo hacia el intersticio iones solutos, pero no agua, entonces lo que queda en el túbulo renal, lo que va a pasar al túbulo distal, túbulos colectores, ya va a pasar con una concentración diluida, ¿ya? En una dilución que lo vamos a observar en esta diapositiva justamente. ¿No? Fíjense, aquí está el glomérulo, entonces la osmolaridad de la filtración del filtrado glomerular hemos dicho que es similar a la del plasma, salvo por la composición puede variar, hemos dicho, por el calcio y algunas proteínas y grasas que se pegan a la albúmina y que no filtra, pero la osmolaridad se mantiene, fíjense, en 300 dentro del túbulo y en 300 en el intersticio renal, al principio del sistema tubular. Entonces, esto va circulando y va reabsorbiéndose, ¿ya? Hemos mencionado en esta parte del túbulo proximal, las células son grandes, con borde en cepillo, con abundantes mitocondrias, hay bastante actividad de transporte activo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí fíjense cómo esto se sigue manteniendo y en la porción delgada del asa de Henle hemos dicho que ahí no hay actividades de absorción, pero sí se reabsorbe agua. Entonces, fíjense cómo dentro del túbulo renal empieza a concentrarse acá. ¿Por qué? Porque en esta porción delgada del asa de Henle solo se reabsorbe agua, un 25%, dijimos en la anterior clase, ¿no? Pero la osmolaridad entre la luz tubular renal y el intersticio se mantiene similar, no hay más fenómeno osmótico, ¿ya? Y cuando estamos en el asa de Henle, en la curvatura misma, fíjense, hemos llegado a una osmolaridad mayor de 600 miliosmoles, pero que cuando empieza el asa de Henle porción ascendente, empieza nuevamente a haber reabsorción de sodio, cloro,
Y en la porción gruesa, fíjense, que tiene las mismas características celulares que el túbulo contorneado proximal, quiere decir células grandes, con proteínas, con bombas de transporte primario, etcétera. Entonces, fíjense cómo se empieza a reabsorber gran cantidad de cloruro de sodio. Y esta parte, hemos dicho, es impermeable al agua. Es el segmento de dilución. Es decir, acá el agua se queda en el túbulo, en cambio, por transporte activo, se va bombeando hacia el intersticio cloro y sodio. Eso hace que lo que llega al túbulo contorneado distal, fíjense, ha llegado más diluido, ¿no? Ha llegado con 100 miliosmoles. Y es un fenómeno normal, es decir, es un mecanismo renal normal, debido a la actividad del sistema tubular renal. Ahora, cuando no hay hormona antidiurética, fíjense, tanto en el túbulo contorneado distal como en el túbulo colector por porción cortical y porción medular, sigue habiendo reabsorción por transporte activo inclusive de cloro y sodio. Pero en tanto no haya hormona antidiurética, todo este segmento tubular renal es también impermeable al agua. Quiere decir que se está reabsorbiendo iones, pero no agua. Solo cuando empieza a producirse la hormona antidiurética, este segmento, como vamos a ver en orinas concentradas, empieza a reabsorber agua, se hace permeable al agua y por lo tanto empieza a recuperarse, ¿no? Sin presencia de hormona antidiurética y en condiciones normales, esta dilución se produce en el riñón simplemente por estos mecanismos de reabsorción tubular y que además están en combinación con la impermeabilidad al agua, ¿no? Tanto en el segmento de dilución de la asa de Henle como en este segmento de los túbulos colectores y la porción terminal del túbulo distal, que normalmente son impermeables. Por eso se dice en los túbulos distales y colectores, el líquido tubular, dice, se diluye todavía más debido a la reabsorción de cloro y sodio y que no se reabsorbe agua cuando no hay hormona antidiurética, ¿no? O cuando la concentración de hormona antidiurética es muy baja. Entonces, la falta de reabsorción de agua y la reabsorción continua de los solutos dan lugar a un gran volumen de orina, pero de orina diluida, ¿no? Fíjense, llega hasta los 50 miliosmoles, aun cuando en el intersticio, ¿sí?, es de 600. Uno diría, acá por ósmosis debería pasar agua de esta porción dentro de la luz tubular hacia el intersticio, pero no sucede porque este segmento es impermeable al agua, salvo presencia de hormona antidiurética. Entonces, de esa manera, el riñón es capaz de producir orinas diluidas en abundante cantidad, pero con poca concentración de solutos, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo la formación. Ahora veamos la diferencia con la producción de orinas concentradas, ¿ya? Hay dos requisitos indispensables que deben estar presentes para poder concentrar la orina. Uno, la presencia o el incremento en la producción de hormona antidiurética, ¿ya? Porque como hemos visto hace ratito, si no hay hormona antidiurética, el riñón produce orinas diluidas, ¿ya? Entonces, si yo quiero concentrar orina, tengo que liberar hormona antidiurética. Y el segundo requisito indispensable es que el intersticio renal tenga una hiperosmolaridad, cosa que cuando la hormona antidiurética permeabilice a los túbulos colectores, al túbulo contorneo distal, entonces la ósmosis de agua se genera el gradiente osmótico, ¿verdad? Y lo que estaba dentro del túbulo muy diluido, toda esa agua
retorna hacia el intersticio por ósmosis. Y ahí tenemos otros elementos que contribuyen a mantener ese intersticio hiperosmótico, ¿ya? Y ahí recuerden lo que hablamos de las nefronas yuxtamedulares y los vasos rectos. Ambos participan en la generación de hiperosmolaridad del intersticio renal. Las nefronas yuxtamedulares, hemos dicho, tienen un asa de Henle larga, ¿verdad?, que penetra en la médula, y los vasos rectos también son parte de esta estructura medular, ¿no? Y dijimos, los vasos rectos no generan hiperosmolaridad por sí mismos, pero su función es mantener la hiperosmolaridad, ¿ya? Entonces, eso también lo hemos explicado en la anterior lección, ¿no? Entonces, son los que causan la hiperosmolaridad del intersticio renal, primero por el transporte activo de sodio, cotransporte de potasio y cloro en la rama ascendente de la SADG. Hemos dicho que ahí hay gran actividad metabólica, muchas proteínas, mucha energía por las mitocondrias, etcétera, y también hay un transporte activo de iones, hemos visto, en el túbulo contorneo distal y en los túbulos colectores, ¿verdad? Y hay un otro fenómeno más que vamos a ver que contribuye a estos mecanismos de contracorriente, y es la difusión facilitada de la urea en los túbulos colectores, la recirculación de la urea que se produce en el túbulo colector medular, que libera urea hacia el intersticio, incrementa la osmolaridad del intersticio, y otra vez esa urea es recuperada por el asa de Henle para recircular otra vez por el túbulo distal, túbulo colector cortical, túbulo colector medular, y nuevamente la urea sale al intersticio, incrementa la hiperosmolaridad y vuelve a recircular. Y una poca cantidad de agua difunde a ese intersticio, ¿sí? Eso vamos a observarlo ahora. Entonces, los riñones conservan agua excretando una orina concentrada. Para eso se produce una orina concentrada, cuando el organismo necesita retener líquido por alguna situación. Ya vamos a ver las causas, ¿verdad? Por ejemplo, una disminución del volumen sanguíneo, una disminución de la presión arterial, un incremento de la osmolaridad del plasma. Entonces, son fenómenos que van a activar la hormona antidiurética. Y por lo tanto, la hormona antidiurética va a ayudar a retener líquido, conservar agua, produciendo poca orina y una orina concentrada. Una orina muy concentrada en la que no se elimina mayor cantidad de solutos, sino la eliminación de los solutos, como vimos en la primera gráfica, se mantiene casi constante, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando se incrementa la osmolaridad en la orina, la densidad de la orina producida también es mayor, ¿no? La densidad es algo que podemos medir en el parcial de orina, y que cuando hay hiperosmolaridad, esta densidad puede aumentar de 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, 1.4. Y sin embargo, el riñón está reteniendo líquido porque el organismo así lo requiere, y el riñón no está eliminando mayor cantidad de solutos. Es decir, con la misma cantidad de solutos, lo único que hace el riñón es aumentar o disminuir el agua, nada más. Reabsorber el agua o eliminar el agua. Cuando el organismo requiere eliminar agua porque, por ejemplo, hay una presión arterial elevada o hay una sobrecarga de volumen, ¿ya? Al paciente se le han puesto 2, 3 litros de suero, entonces ese paciente necesita eliminar líquido, disminuir el volumen, y la mejor forma de hacer eso es produciendo orinas diluidas en gran cantidad, ¿verdad? Y con la misma concentración de solutos o la misma cantidad de solutos excretados. Entonces, esos son elementos que hay que ver. Ahora,
El mecanismo de contracorriente nos permite contar con un intersticio medular renal hiperosmótico, ¿no? Y los principales factores que contribuyen al aumento de la concentración de solutos en la médula renal, en el intersticio medular renal, son, primero, que hay un transporte activo de iones de sodio y el cotransporte de potasio, cloro y otros de la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle hasta el intersticio medular. Este transporte activo de iones también existe desde los conductos colectores hacia el intersticio medular. Hay difusión facilitada de la urea desde los conductos colectores hacia la médula interna, hacia el intersticio medular renal. Y difunden pequeñas cantidades de agua desde los túbulos medulares hacia el intersticio medular. Eso es mucho menor que la reabsorción de solutos hacia el intersticio medular. Por tanto, estos cuatro fenómenos nos están contribuyendo a que tengamos un intersticio medular hiperosmótico, ¿no? Toda la acción de reabsorción del asa de Henle con el transporte activo, cotransporte, el transporte activo que todavía se produce en el túbulo distal, túbulo colector cortical, túbulo colector medular, la recirculación de la urea que dijimos que va del túbulo colector medular y el asa de Henle y recirculan esa urea y cada vez que sale al intersticio renal ayuda a incrementar la hiperosmolaridad de este intersticio y la poca difusión de agua hacia ese intersticio hiperosmótico. Claro, por eso, porque si se produciera ósmosis, digamos, normalmente en el intersticio medular renal, esa hiperosmolaridad se perdería, ¿verdad? Se diluiría otra vez. Entonces es necesario que no se produzca difusión de líquido hacia el intersticio, difusión de agua hacia el intersticio. Por eso se produce en poca cantidad. Es más, gracias a los vasos rectos, cuando hay hormona antidiurética y que se dan las condiciones de una orina concentrada, la ósmosis de agua que va a salir de los túbulos colectores gracias a que se han permeabilizado por la presencia de la hormona antidiurética, van a pasar directamente a los vasos rectos rápidamente, manteniendo esa hiperosmolaridad de la médula, y los vasos rectos están ayudando a contribuir a esa hiperosmolaridad porque esos capilares rectos están reabsorbiendo rápidamente esa agua hacia el plasma, hacia la sangre otra vez. ¿Ya? Entonces, en las etapas de concentración de orina van, primero hemos dicho que en el túbulo controlado proximal, infiltrado glomerular tiene la misma osmolaridad del, del plasma, ¿no? Pero cuando llega, fíjense, hacia el asa de Henle, tanto en el asa de Henle como en el intersticio, vamos a ver que hay la misma osmolaridad al principio del asa de Henle. Luego, el transporte activo de iones en la porción gruesa del asa de Henle produce una mayor concentración de iones en el intersticio y se llega a un equilibrio osmótico por ósmosis del agua del intersticio, pero ahí ya se ha incrementado la osmolaridad y por lo tanto con esta ósmosis de agua se va a mantener, por ejemplo, un nivel más elevado de osmolaridad, tanto en el intersticio como dentro del túbulo, dentro de la porción gruesa de la sangre. Va a seguir circulando el filtrado glomerular y va a seguir habiendo bombeo de iones hacia el intersticio, va a aumentar esto a unos 500 miliosmoles, y nuevamente se llega a un equilibrio osmótico en la rama descendente delgada del asa de Henle, porque ahí se reabsorbe solo agua, dijimos, y nuevamente se llega a un equilibrio osmótico. Sigue circulando el líquido del filtrado glomerular, pero sigue habiendo, obviamente, cada vez ese nuevo bombeo de iones al intersticio, ¿no? Entonces, a eso se denomina el efecto multiplicador de corriente, que lo vamos a entender mejor cuando veamos el gráfico, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es el rol del túbulo distal y el túbulo colector? El filtrado glomerular que llega normalmente al túbulo distal es diluido. ¿Por qué? Porque está atravesando el segmento de dilución que lo compone la porción gruesa ascendente del asa de Henle y la primera porción del túbulo contorneado distal. Ambos son impermeables al agua y ambos no están influenciados por la hormona antidiurética para permeabilizarse al agua. No se permeabilizan, en otras palabras. Y por eso es que ahí el contenido tubular es diluido, ¿sí? Es de unos 100 miliosmoles litro, como hemos visto hace rato con la orina diluida, ¿no? Entonces, la reabsorción de agua en estos dos segmentos depende de la hormona antidiurética. En ausencia de hormona antidiurética, la orina va a ser diluida. En presencia de hormona antidiurética, la orina se va a concentrar por la reabsorción de agua cuando esta hormona antidiurética permeabiliza estas porciones tubulares a la. El otro elemento que hablamos era la reabsorción pasiva de urea, ¿verdad? En asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector hay poca permeabilidad a la urea. Entonces, no se reabsorbe urea, está circulando por el sistema tubular, aumentando su concentración dentro de la luz tubular. En el túbulo contorneado, porción medular, hay reabsorción de agua y la mayor concentración de urea en un túbulo hace que la permeabilidad a la urea y la presencia de hormona antidiurética promuevan una reabsorción pasiva de urea. Acuérdense del acoplamiento de la absorción, ¿no? Cuando hemos dicho cada vez que se absorbe sodio, lleva consigo agua, aumenta la concentración dentro del túbulo y hace más negativa la carga eléctrica dentro del tubo. Y eso hemos dicho en el acoplamiento promueve la reabsorción pasiva de cloro para igualar la carga eléctrica y en este caso la reabsorción pasiva de urea porque ha aumentado su concentración en el túbulo renal, no se estaba reabsorbiendo, pero en esta porción del túbulo colector, porción medular, ocurre esta recirculación de la urea por esa reabsorción pasiva hacia el intersticio en donde la urea contribuye a incrementar la hiperosmolaridad del intersticio renal, pero también vuelve a reingresar a la asa de Henle y vuelve a recircular, ¿no? Y eso produce un fenómeno de recirculación que contribuye a la hiperosmolaridad del intersticio. Es decir, cada vez que la urea sale del túbulo colector medular al intersticio, contribuye a la hiperosmolaridad, vuelve a ingresar a la asa de Henle, vuelve a circular y nuevamente en la misma porción del túbulo colector medular vuelve a salir al intersticio, contribuye otra vez a la hiperosmolaridad del intersticio renal y vuelve a recircular por el asa de Henle. Entonces, fíjense cómo cuando se filtra urea, queda el 100% de la urea dentro del túbulo. Aquí se ha reabsorbido algo, queda el 50%. Estamos en la porción medular externa, pero después de eso, fíjense, la urea ya no se reabsorbe, está circulando, aumentando su concentración, ¿sí? Y cosa de que cuando llega, queda el 100% dentro del sistema tubular, y cuando llega otra vez al sistema del túbulo colector porción medular, fíjense, ese es permeable a la urea, y como ha llegado con mayor concentración la urea a este nivel, hay un paso pasivo de urea al intersticio, donde empieza a contribuir a generar hiperosmolaridad. Fíjense, de 300, cada vez que recircula la urea, aumenta 500, cada vez que recircula, aumenta 600, etc. Y lo que va a salir de urea hacia la orina, fíjense, queda el 20% es el que va a estar eliminándose, digamos, normalmente. ¿Ya? Todo lo demás va a recircular, fíjense, en el asa de Henle recircula y hace que el intersticio medular
genere mayor hiperosmolaridad, ¿no? Que es un fenómeno que hemos dicho que cuando hay hormona antidiurética es necesario esto para que haya un paso rápido del agua del sistema tubular al intersticio, del intersticio a los vasos rectos y de ahí se devuelva rápidamente a la sangre, ¿no? Por eso el famoso sistema multiplicador de corriente que dijimos se refiere a esto, ¿no? O sea, al principio, fíjense, puede circular en la misma osmolaridad, ¿ya? En el asa de Henle, 300 dentro, 300 fuera. Después ocurre de que puede aumentar la osmolaridad en el intersticio por el bombeo de iones que hay desde la porción gruesa de la asa de Henle al intersticio. Fíjense cómo ahí ha aumentado a 400, ¿ya? Y en el mismo túbulo proximal vuelve a haber este equilibrio, hemos dicho, se equilibra por el paso de agua y vuelve a estar 400 y 400, ¿sí? Entonces, esto sigue circulando el, el filtrado glomerular, ¿ya? Y sigue habiendo el bombeo activo en la porción gruesa de la sangre, y eso sigue incrementando la hiperosmolaridad del intersticio renal, pero vuelve a haber un equilibrio, fíjense, se vuelve a equilibrar en el asa de Henle, porción delgada, 500 y 500 en el intersticio, ¿sí? Si estos pasos 4, 5 y 6, por la circulación del filtrado, se van repitiendo, cosa de que al final se llega a incrementar la osmolaridad del intersticio hasta 1200 milímetros, ¿ya? Llegando otra vez, fíjense, a un equilibrio, llegando a un equilibrio con el asa de Henle, 1200 milímetros. Aquí, desde el principio, fíjense el equilibrio, en la porción delgada se alcanzaba a cada momento, inclusive con eh, osmolaridades hasta de 1200 miliosmoles, ¿no? Entonces, luego, fíjense, sigue circulando el filtrado glomerular y acá está diluyéndose, porque esta es la porción de dilución, hemos dicho, del, del asa de Henle, y que al túbulo contorneado distal llega siempre diluido, ¿verdad? Porque acá no se reabsorbe agua. Se sigue reabsorbiendo iones por transporte activo hacia el intersticio, pero no se reabsorbe agua. Por eso llega con 100 miliosmoles de osmolaridad. Entonces, con esa osmolaridad tan baja, ¿cómo hablamos de orina concentrada? Porque eh, ahí actúa la hormona antidiurética, como vamos a ver. El rol de los vasos rectos, ya se los he mencionado, el flujo sanguíneo medular es bajo, es de 1 a 2% del flujo sanguíneo total. Por eso es que estos vasos rectos actúan como intercambiadores de contracorriente en esa estructura, ¿no? No generan hiperosmolaridad, pero mantienen la hiperosmolaridad que ha alcanzado el intersticio. Y es por eso que el riñón puede excretar una orina concentrada con muy poco cloro y sodio eliminados. Y el riñón puede excretar una gran cantidad de orina diluida con poca excreción de sodio también, ¿no? Entonces, ahí está el mecanismo de contracorriente de los vasos rectos, ¿sí? En el intersticio y en los vasos, cómo se genera esa igualdad de condiciones rápidamente, porque todo lo que se reabsorbe de agua, el intercambio de contracorriente en los vasos rectos, dice, el plasma fluye, que fluye por la rama descendente de los vasos rectos, es cada vez más hiperosmótico por la dilución del agua afuera de la sangre y la difusión de solutos desde el líquido del intersticio renal hacia la sangre. En la rama ascendente de los vasos rectos, los solutos difunden hacia el líquido intersticial y el agua difunde de nuevo hacia los vasos rectos. Entonces, el agua sigue entrando a los vasos rectos. Se perderán grandes cantidades de soluto o se perderían sin la forma en U de los capilares de los vasos rectos.
Por eso es que gracias a esto se mantiene la hiperosmolaridad en el intersticio y se mantiene el hecho de que puedo producir orinas concentradas o diluidas, pero con la misma cantidad de soluto, sin perder ni más ni menos la cantidad de soluto que se mueve, ¿no? Veamos acá en esta tabla un resumen de las características tubulares y la concentración de la orina, ¿no? Entonces, en el túbulo proximal hay transporte activo de cloruro de sodio, el 65% de cloruro de sodio, agua, hay permeabilidad al cloro y sodio y a la urea, se reabsorbe, ¿sí? En la rama descendente fina del asa de Henle, fíjense, no hay transporte activo, solo agua y es permeable un poquito al sodio y a la urea, en la rama descendente del asa de Henle, pero es para la recirculación más que todo. La rama ascendente fina del asa de Henle no tiene transporte activo, no mueve agua, solamente es permeable al sodio y a la urea para la recirculación. La rama ascendente gruesa del asa de Henle nuevamente tiene bastante transporte activo, pero es impermeable al agua. Hemos dicho, ahí está el segmento de dilución, fíjense. La porción gruesa del asa de Henle sí, es cero permeabilidad al agua, al sodio, cloro y a la urea. ¿Qué pasa en el túbulo distal? Hay transporte activo moderado. Su permeabilidad al agua depende de la hormona antidiurética, pero no hay permeabilidad ni al sodio, ni al cloro, ni a la urea. Túbulo colector, porción cortical, tiene las mismas características que el túbulo distal. En cambio, el túbulo colector, porción medular, fíjense, cuando tiene transporte activo y la permeabilidad al agua y a la urea está dada por la presencia de hormona antidiurética. Entonces, cuando hay hormona antidiurética, hay la recirculación de la urea que hemos mencionado, que se da en el túbulo colector, porción medular, ¿sí? Entonces, eso nos está recordando. Entonces, en la producción de una orina concentrada, fíjense al principio, hay un equilibrio del filtrado con el intersticio, pese al gran bombeo que hay de reabsorción de sodio, cloro, potasio, urea, etc., la osmolaridad se mantiene equiparada. Cuando vamos al asa de Henle, fíjense, la médula empieza a ser más hiperosmótica, y cuando estamos mucho más dentro de la médula, llega a 1200, pero todavía se alcanzan esos equilibrios por la situación que hemos mencionado, ¿no? Entonces, este bombeo de la porción gruesa del asa de Henle es fundamental porque acá no se reabsorbe con agua, es impermeable al agua, es el segmento de dilución denominado, ¿no? Entonces, de 1200 que estaba en el asa de Henle, fíjense cómo en este segmento de dilución pasa a 100 miliosmoles. Y todavía ahí sigue habiendo bombeo. Y cuando llegamos a la médula renal, necesitamos mantener hiperosmótica la médula renal, dijimos, y por eso es que a la vez que se produce el bombeo de sodio, cloro, la recirculación de la urea, etc., la, además con poco paso de agua, sin presencia de hormona antidiurética, obviamente, entonces se mantiene esa hiperosmolaridad. Cuando hay hormona antidiurética, fíjense, se permeabiliza la urea, se permeabiliza el agua, pero esa agua no es que se queda para diluir el intersticio, sino que esta agua y los solutos pasan rápidamente a los vasos rectos y por ello es que mantienen en condiciones de presencia de hormona antidiurética, fíjense, va aumentando otra vez la osmolaridad del líquido tubular de 100 a 300 a 600 y más en la médula profundamente a 1200 miliosmoles. Entonces, de esa forma se puede eliminar una orina bien concentrada en poca cantidad, pero además con la concentración de solutos invariable, ¿no? Entonces, volvemos a reiterar esos elementos.
Entonces, el efecto de la hormona antidiurética en la osmolaridad tubular es evidente. Los cambios en la osmolaridad del líquido tubular a medida que pasa a través de los diferentes segmentos tubulares en presencia de concentraciones altas de hormona antidiurética y sin hormona antidiurética, los valores numéricos indican los volúmenes aproximados en mililitros por minuto o las osmolaridades en miliosmoles por litro, ¿no? Entonces la osmolaridad se ve acá y aquí los distintos segmentos tubulares y lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en presencia de hormona antidiurética, acá estamos viendo como en el túbulo proximal no pasa nada, hasta los 300 miliosmoles, pero en el asa de Henle, fíjense ya, como que empieza a incrementarse, ¿no? Desde los 600 hasta los 1200 miliosmoles. En el segmento de dilución del asa de Henle se diluye todo esto, fíjense, otra vez 25 ml. Y por lo tanto, ahí vamos a ver que eh, va circulando, en la última parte del túbulo distal, ¿ya? La osmolaridad está baja porque se ha diluido, ¿verdad? En este segmento está 100 ml, pero cuando hay presencia de hormona antidiurética, fíjense, en la última parte del túbulo distal, en el túbulo colector cortical y medular, empieza a reabsorberse agua por efecto de la hormona antidiurética y fíjense de esos 100 cómo vuelve a elevarse la osmolaridad a 1200 miliosmoles. Entonces todo este incremento es el efecto de la hormona antidiurética, ¿ya? En cambio acá este incremento es por la gran reabsorción que ha habido de solutos del túbulo, del asa de Henle es el intersticio. Por eso que el intersticio puede llegar hasta 1200. Pero dentro del túbulo, fíjense, se ha diluido en el segmento de dilución, ha llegado a 100 al túbulo distal, y si no hay hormona antidiurética, esto puede llegar hasta los 50 eh, milimoles, miliosmoles de osmolaridad y producirse una orina diluida con gran cantidad. O cuando hay hormona antidiurética, aumentar la osmolaridad de la orina y disminuir el volumen, o sea, con poco volumen. Entonces se eliminan poca cantidad de orina muy concentrada, pero sin modificarse la cantidad de solutos que normalmente se manejan en el riñón. ¿Sí? Es decir, no porque esté una orina concentrada se va a perder más solutos y no porque sea una orina diluida se están perdiendo menos solutos, ¿no? Entonces, los solutos siguen siendo en la misma cantidad y lo único que estamos moviendo es el agua. Entonces, ¿cómo se regula la secreción de hormona antidiurética? Cuando aumenta la secreción de hormona antidiurética, es claro entender, ¿no? El primer elemento, dijimos, es el aumento de la osmolaridad plasmática. Ahí lo estamos viendo, aumenta la producción. Cada vez que disminuye el volumen sanguíneo, hay una pérdida de volumen, se libera hormona antidiurética. Cae la presión arterial y se libera la hormona antidiurética. Esos elementos actúan con retroalimentación negativa porque cuando ya se reduce la osmolaridad plasmática, se bloquea la producción de hormona antidiurética. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, se bloquea la hormona antidiurética. Cuando aumenta la presión arterial, se bloquea la hormona. Y es hasta lógico, ¿verdad? O sea, si yo tengo mucha presión, ¿para qué voy a retener más líquido? ¿Para qué voy a aumentar el volumen? ¿Verdad? Si yo tengo mucho volumen, ¿para qué voy a seguir reteniendo más? Si yo tengo una osmolaridad diluida, ¿para qué voy a retener más líquido? O sea, voy a diluirme más. Entonces, es lógica esta relación de
incremento y reducción en la producción de hormona antidiurética por estos tres elementos. Pero hay otros que influyen. Fíjense, por ejemplo, el estado nauseoso, la hipoxia, aumentan la producción de hormona antidiurética. La hipoxia se entiende, ¿no? Porque si disminuye la llegada de oxígeno a los tejidos es porque está disminuyendo la sangre. Uno puede entender, digamos, ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, por eso es que puede confundirse el organismo y decir ya que aumente la hormona antidiurética para aumentar el volumen sanguíneo. Y hay fármacos, ¿no? Como la morfina, la nicotina, la ciclofosfamida, que pueden incrementar la secreción de hormona antidiurética y por lo tanto hay que estar atentos a ello porque eh, hay que ver si esto no va a perjudicar la homeostasia del paciente. Así como también hay fármacos que disminuyen, ¿ya?, la producción de hormona antidiurética. Ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta que cuando beben alcohol, no estoy diciendo en gran cantidad por si acaso, pero tienen más diuresis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están inhibiendo la hormona antidiurética. Y la diuresis, la orina que van a producir es bien diluida, ¿ya? Y hay otros fármacos como la clonidina, un antihipertensivo, o el haloperidol, un bloqueante de dopamina, pueden reducir también la hormona antidiurética y empezar a producir orinas diluidas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos medicamentos para evitar estos cambios de secreción de hormona antidiurética. Ahora, pueden haber algunas alteraciones en la capacidad de concentración de orina. Por ejemplo, que nosotros tengamos una secreción inadecuada de hormona antidiurética, o sea, por falla de producción. A eso se le denomina la diabetes insípida, ¿verdad? Porque insípida central, porque ¿dónde se produce la hormona antidiurética? A nivel central, ¿sí? Hipotálamo. En- y se dice diabetes insípida porque el paciente empieza a orinar mucho, orinas diluidas, esa, esa abundante diuresis le hace dar sed, entonces uno piensa que es un paciente diabético, ¿no? Pero no está aumentada su glicemia, ahí está la gran diferencia. Pero entonces, ¿por qué orina mucho y por qué tiene mucha sed? Porque no está produciendo eh, una cantidad adecuada de hormona antidiurética. Esto puede ser debido a traumatismos o infecciones, ¿no? Las meningitis, las septicemias, los TECs, los traumas encefalocranianos, pueden llegar a provocar esto. Luego están las alteraciones del mecanismo de contracorriente, cuando no podemos mantener el intersticio renal hiperosmolar. Y hay otro fenómeno que es la incapacidad de respuesta a la hormona antidiurética por los túbulos renales. Entonces a esto se llama diabetes insípida nefrogénica porque se produce normalmente hormona antidiurética, pero como no les responden, no le hacen caso a esta hormona, las orinas siguen siendo diluidas, abundantes, hay poliuria, hay sed, pero el problema está en el riñón, no está a nivel central. Por eso se llama diabetes insípida nefrógena y es insípida porque no tiene nada que ver con el azúcar. La glicemia del paciente está normal. Y veamos ahora el control de la osmolaridad de la concentración del sodio en el líquido extracelular. Hay un sistema de retroalimentación de osmoreceptores y hormona antidiurética. La síntesis de la hormona antidiurética es en el hipotálamo y en la hipófisis posterior. Tienen mucho que ver ambas partes en ello. Cada vez que hay un déficit de agua, aumenta la osmolaridad, ¿ya? Por, por deshidratación, por ejemplo, por ejercicio extenuante, por mucha calor ambiental, nos podemos deshidratar y eso aumenta la osmolaridad del plasma. Eso estimula los osmoreceptores y estos aumentan a la hormona antidiurética y activan el estímulo de la sed. Entonces, la estimulación refleja de producción de hormona antidiurética
no solamente se va a dar por la variación del incremento de la osmolaridad. Hemos dicho que también cuando baja la presión arterial y cuando baja el volumen sanguíneo, hay un reflejo vasoreceptor arterial que estimula en forma refleja la liberación de hormona antidiurética para retener líquido y de esa forma aumentar el volumen y aumentar la presión. Hay un reflejo cardiopulmonar que también se activa cuando el paciente tiene algún problema de insuficiencia cardíaca o cor pulmonar, que también hace que se estimule en forma refleja la hormona antidiurética. Hemos dicho, ¿no?, que las náuseas, la nicotina, la morfina aumentan la hormona antidiurética y el alcohol, la clonidina o el haloperidol disminuyen o bloquean a la hormona. Entonces, cada vez que hay una deficiencia de agua, aumenta la osmolaridad extracelular, eso estimula los osmoreceptores a nivel central, eso aumenta la excreción de hormona ADH por la hipófisis posterior, esto aumenta la hormona antidiurética plasmática, esta hormona aumenta la permeabilidad al agua en los túbulos distales y conductos colectores del riñón, y esto aumenta la reabsorción de agua y nuevamente esto provoca una menor excreción de agua para compensar esta deficiencia de agua. Es un mecanismo de retroalimentación osmoreceptor, hormona antidiurética para regular la osmolaridad del líquido extracelular cuando hay deficiencia de agua. El control de la osmolaridad de la concentración de sodio por el mecanismo de la sed. Cuando existe déficit de agua, los riñones disminuyen la pérdida de agua, ¿verdad? Pero también muchas veces no es suficiente el hecho de que el riñón recupere y reabsorba agua. Por eso también se precisa la ingesta, el consumo de agua adicional para compensar esta necesidad de líquido. Y por ello se activa el mecanismo de la sed. Hay centros de la sed en el núcleo preóptico, en el tercer ventrículo, y el mecanismo es simple, ¿no? Aumenta la osmolaridad, hay una deshidratación intracelular en el centro de la sed y también hay varios receptores que pueden estimular la sed cuando baja la presión arterial. Y fíjense cómo aumentos de osmolaridad de hasta 2000 equivalentes pueden activar la sed. Entonces, ¿cuándo se activa la sed? Cada vez que la osmolaridad aumenta, aumenta la sed. Baja el volumen sanguíneo, aumenta la sed. Baja la presión arterial, aumenta la sed. La angiotensina 2, este potente vasoconstrictor, cuando se activa el sistema renina-angiotensina, también estimula la sed, fíjense. ¿Y cuándo se activaba la angiotensina? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando bajaba el volumen, cuando bajaba la presión. La sequedad de la boca, cuando la boca se nos seca, nos da sed. Eso es otro estímulo a la sed. Por lo contrario, cuando se reduce el estímulo de la sed, cuando disminuye la osmolaridad, no voy a tomar más líquido. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, no me voy a sobrecargar. Cuando aumenta la presión sanguínea, tampoco. Si no hay angiotensina, no hay un reflejo de estímulo a la sed. Y la distensión gástrica. Cuando ustedes están de sed después de un partido de fútbol, de hacer deporte, de correr, empiezan a tomar líquido con mucha avidez, ¿verdad? Un vaso, dos vasos, tres vasos. Pues uno diría, pucha, vamos a tomar hasta reventar. Y no sucede así porque cuando el estómago ya está distendido de mucho líquido, se bloquea el mecanismo de la sed, te deja de darse. Entonces es una forma de parar también por retroalimentación. Y por último está el apetito por la sal. Esto está estimulado cada vez que baja la concentración del sodio en el líquido extracelular, pero también, fíjense, cada vez que baja la presión arterial, baja el volumen sanguíneo, también se activa el apetito por la sal. Es un mecanismo similar al de la sed. Normalmente en la dieta nosotros consumimos 100 a 200 mil equivalentes por día, ¿no? Entonces tendríamos que realmente estar muy deshidratados para que se estimule el apetito por la sal. Y aquí viene un ejemplo bien característico de las sales de rehidratación.
Si ustedes no están deshidratados y les hacen tomar sal de rehidratación, no les va a gustar, lo van a rechazar, lo van a vomitar, etc. Pero si ustedes están deshidratados por una diarrea, por ejemplo, y les ofrecen la sal de rehidratación, van a tomarlo con mucho gusto, porque están deshidratados y se ha activado su apetito por la sal. Por eso es que el suero de deshidratación les parece rico. En los bebés se ve muy evidentemente eso cuando tienen diarrea y cuando ustedes a un niño que no está deshidratado le ofrecen sal de rehidratación oral con cucharillitas, lo escupe, no lo acepta, lo rechaza. Pero cuando ese niño está deshidratado, empieza a tomar cada cucharita, pero da gusto verlos como consumen, ¿no?, el suero de deshidratación que es saladito, pues porque contiene sal. Ahora, la angiotensina y la aldosterona influyen poco en la concentración de sodio, ¿no?, porque reabsorben sodio junto con el agua al mismo tiempo. En condiciones normales, el fenómeno de la angiotensina y aldosterona es superado, ¿viste?, por el sistema de la hormona antidiurética y el mecanismo de la sed. Entonces, que haya angiotensina o aldosterona producidos por esta baja de presión o baja de volumen no influye en la, en la, en la concentración de sodio. No es que retiene más sodio, sino que es superado esto por la hormona antidiurética y por el mecanismo de la sed. Bien, esos son los mecanismos de compensación. Así es como el riñón produce una orina diluida, una orina concentrada. Así es como el riñón regula la concentración de sodio. Así es como hay mecanismos como la hormona antidiurética, la hiperosmolaridad del intersticio renal para la orina concentrada y mecanismos además complementarios al mecanismo de la sed y el apetito por la sal, como hemos visto, ¿no? Entonces, ojo, son mecanismos de homeostasia simultáneos, o sea, no quiere decir que primero esperaremos que falle uno y recién activamos el otro, no. Son simultáneos todos ellos. Bien, si tienen alguna consulta sobre lo que hemos avanzado, estoy a su disposición. Y si no, pues están con el tiempo suficiente también para ir a sus actividades prácticas. El día miércoles es el feriado. No sé si hay la suspensión de actividades, nos estaríamos viendo recién el día viernes con el capítulo 30, que es más un repaso de todos los fenómenos de homeostasia renales y la regulación e interacción de ellos, ¿no? O sea, vamos a volver a repetir muchas de las cosas que hemos visto, ¿no? O sea, desde la filtración, reabsorción, el rol del sistema nervioso central, el rol del simpático, del parasimpático, el rol de las hormonas, de todas las hormonas que hemos visto en las funciones renales. Y veríamos esa temática el día viernes y el día lunes estaríamos concluyendo nuestra fisiología renal con el último capítulo referido a el equilibrio ácido-base como parte de la función renal. Bien, entonces yo creo que lo más probable es que el día miércoles no haya actividad por el 1 de mayo, ese día del trabajo, y es feriado, entonces vamos a respetar ese feriado y nos veríamos el día viernes directamente con ustedes. Muchas gracias por su compañía. Ahorita voy a subir también, en cuanto tenga el video de la clase, a nuestro Classroom que tenemos. Tengan muy buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos.